Eh, bueno, acá estaba pensando un poco en lo que decía Isaías capítulo 11, un poco alineado a lo que ya veníamos hablando. Hablamos un poquito de Colón, hicimos un poquito de contexto de cómo es que Colón, llegamos al tema de Colón, de la división de las dos tribus, de las dos casas de Israel, y cómo llega hasta la época de Colón. Y claro, pensando en todo esto, leíamos Isaías capítulo 11, ¿no? Y dice acá algo bastante curioso, que tiene que ver con todo lo que sucedió en la historia. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y antes de continuar, justo acá en la plaza estábamos viendo un poquito de lo que es el vástago, ¿no? Y de cómo sale en este árbol que está bastante seco, que ya prácticamente el árbol no tiene vida y estaría como para tirarlo, ¿no? Desde las raíces del árbol empieza a surgir nuevamente vida. Y estos son ese vástago que surge, ¿no? Estas ramitas que, aunque ahora en la plaza la han cortado, la han mutilado bastante, ¿no? Pero a eso se refiere, el rebrote, el vástago, ¿no? Todas palabras para hablar de lo mismo. Y pensaba un poco, ¿no? Porque vástago, bastardo, son palabras bastante similares, al menos en nuestro idioma son bastante similares. Y me llevaba a pensar, digo, bueno, tiene que haber alguna conexión, y busqué el significado de vástago, o las diferencias más bien entre vástago y bastardo, en la botánica. Y en la botánica, bueno, vástago es esto que estábamos viendo, y bastardo se le suele llamar a la planta híbrida, o que ha sufrido alguna deformación, o que ya no tiene la fuerza o la pureza de lo que era originalmente, de lo que es la planta original. A eso esa deformación se le llama bastardo. Por ejemplo, cuando hacemos un injerto de una planta y sacamos de ese injerto otra planta, pero que son de dos especies diferentes, a eso se le llama bastardo en botánica. O híbrido, ¿no? O híbrido, que vendría a ser el bastardo. Pero si hacen un injerto en una planta con otra especie, con otra planta que sea de la misma especie, eso también es un vástago. O sea que si yo a esta planta, para mejorarla, supongamos que esta planta yo la sembré y la crié en invernadero, y esto fuera un olivo, ¿no? La Biblia nos habla de el olivo que creció de forma silvestre. Esta, al recibir todos los cuidados, todos los mimos, va a ser un olivo que va a dar mucha cantidad de fruto, pero con pocas raíces, muy pobre a la hora de soportar inclemencias, soportar cosas que el olivo silvestre sí ya soportó, ¿no es cierto? Porque no tenía todos estos cuidados. Entonces, una forma que se tiene es de tomar la rama del olivo silvestre y ponerla en el tronco del olivo que fue cuidado toda su vida. Al hacer eso, como los dos son olivos, no se los considera bastardos, se los considera vástago. Eso es en cuanto a lo que es botánica. Entonces ahora volvamos a la ejemplificación bíblica. Porque estos mismos términos se han usado a lo largo de la historia, no solamente en la Biblia, sino a lo largo de la historia para definir la calidad y el origen de las personas, ¿no? En el caso de la Biblia nos habla de ese vástago que sería Yeshua, que sería Jesús. Si nosotros seguimos leyendo el capítulo 11 de Isaías, nos dice que reposaría el espíritu de Jehová. Nos da el listado de los espíritus, que son los 7 espíritus de Dios, esos 7 espíritus vinculados a Apocalipsis, cuando ven al Cordero que tiene 7 ojos, 7 cuernos, y dice Apocalipsis que son los espíritus del Señor. Entonces es lo mismo, habla de la misma persona, dice,
y nos da todas las características que son propias del Mesías, propias de Jesús. Entonces nos está hablando de que ese vástago sería Jesús. Y en este caso la planta tiene el vástago apenas ahí totalmente visible en la raíz, pero hay otras plantas que la raíz se extiende y ese vástago sale bastante separado del tronco original. Sale de la raíz, pero sale separado. Entonces, ¿qué voy con esto? A que visualmente puede no parecer ser un vástago y puede parecer ser un bastardo. Y a lo largo de la historia a Jesús se lo ha visto de esa forma. De hecho, literalmente le dijeron que era un bastardo. El Talmud está escrito de esa forma, siendo él un hijo supuestamente bastardo, según el Talmud. ¿Por qué? Porque la figura de Jesús que se construyó en la historia no parecía ser la figura de un vástago. No parecía ser de alguien que tuviese raíz. Pero ¿qué pasaba? Que la planta original, él tuvo que surgir de la raíz sin necesitar de la planta original, porque la planta original estaba ya híbrida, mezclada con doctrinas paganas, mezcladas con ideologías que son de este mundo. Lo dice, por ejemplo, Ezequiel, cuando habla de lo que estaba ocurriendo en el templo, nos habla de la mezcla que había en la tierra de Israel. El mismo Jesús fue denunciando todo eso. Pablo lo siguió denunciando. Entonces la planta se había convertido en bastarda. La planta original se había convertido en bastarda. Y las tribus de Israel que se gentilizaron, al gentilizarse, se hicieron también bastardas, ¿no? Pero este brote de Isaí que surgió y que por la planta original fue vista como bastarda, pero que en realidad surgía un renuevo de la raíz y ellos no lo pudieron ver, no lo pudieron entender, ahora llamaba a todas esas plantas silvestradas que eran olivos, que eran de la misma especie, no separado como los gentiles entendieron. Los gentiles muchos entendieron y predicaron a lo largo de la historia, es que ellos eran una planta aparte, no un olivo. Y en realidad tenían que ser un olivo, tenían que ser de la misma especie, guardar las mismas cosas, las mismas costumbres, la misma ley, el mismo todo, porque iban a ser incorporados a la planta que surgía de la misma raíz. Y la raíz estaba en el Sinaí. Esa es nuestra raíz. Esa es la raíz de todo el pueblo de Israel. De esa raíz surge el Mesías. Por esas razones que Pablo decía que la ley nos lleva, apunta o tiene como objetivo el Mesías. Esa es la raíz de él. Entonces, una vez que surgió ese vástago y creció ese árbol, ahora tenía que purificar a esos que se habían gentilizado o los que se habían perdido esa pureza original, los que se habían hecho bastardos, por la razón que sea. Entonces de ahí se sacaba un brote, porque como eran de la misma especie, se incorpora en el vástago de Isaí, en el retoño de Isaí, se incorporan ahí, haciendo un injerto, y ahí ellos, tanto gentiles como judíos, se convierten en los nuevos vástagos, añadidos o adheridos al Mesías. Esa es la paradoja de la historia, ¿no? Los judíos lo creyeron bastardo al Mesías. Los gentiles se creyeron que era de otra especie, que era diferente a los judíos, o más bien a la raíz original, que era distinto porque había surgido aparentemente alejado del árbol original, ¿no? Pero los dos se equivocaron. Las raíces son las mismas, se debía guardar Torá, se debía cumplir los mandamientos, y bueno, obviamente no era como los judíos también pensaban. Y
me llevaba a pensar en el verso 10 del capítulo 11, ¿no? Que dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, un detalle más que nos confirma que habla del Mesías, será buscada por las gentes, y ahí usa la palabra por los goy, que en plural sería goín, y que se traduce como gentiles. Será buscada por los gentiles, y su habitación será gloriosa. Será buscada por los gentiles. Vieron que no es que se hizo distinto, sino que los gentiles vendrían a él. Es diferente. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez sus manos para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar. Sí, todo ese contexto inminente, y cuando habla de las costas del mar nos incluye a todos nosotros acá del otro lado. Que es hasta donde llegaron esas tribus perdidas, de las cuales dice que sería el remanente de su pueblo que lo iría a buscar. Dice, y levantará perdón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, las 10 tribus, aquellos bastardos, que ahora pueden ser vástagos, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, acá lo dice más claro. Se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá más envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Y eso todavía está sucediendo. Hoy se está despertando en Efraín, en las tribus perdidas, entre los gentiles, esa ansia de volver a guardar y obedecer los mandamientos del Señor. Pero todavía falta. Recién está empezando a suceder. Y va a pasos agigantados, porque se acerca el tiempo del fin. Pero todavía falta. Y eso es lo que los judíos están viendo también. Y con su pensamiento, con su postura, afligen también a Efraín. Los judíos afligían a Efraín, a estas tribus, porque no les permitían entrar. De ahí surgían los judaizantes. Y Efraín tenía envidia de Judá y quisieron crear su propia religión. Y de ahí surgió esa separación entre ambos que llevó a tantas cosas feas a lo largo de la historia, ¿no? Dice, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom, Moab les servirán y los hijos de Amón les obedecerá. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos hasta que pasen por él con sandalias. Y hará camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Entonces, fíjense esto, ¿no? Porque nos dice que el río, el Nilo, el río de Egipto, que tiene 7 desembocaduras en el mar. Fíjense qué casualidad, con 7. Si siguen y vieron todo lo que es lo de la línea de tiempo, sabrán que eso es muy significativo. Un brazo en cada milenio. ¿Por qué digo así? Porque después en Apocalipsis nos va a hablar de aquella bestia que era el dragón escarlata. Después la bestia en Apocalipsis 13:1. Todas estas bestias que son imperios y gobiernos tienen 7 cabezas. 7 cabezas, 10 cuernos. Todas estas. Y cada uno de esos imperios fue gobernando en cada uno de los milenios. Entonces, Egipto tomado, por ejemplo, en el Éxodo, como el ejemplo de la esclavitud del sistema que sufrimos todos. Babilonia tomada como la esclavitud, como la degradación moral religiosa que sufrió el pueblo del Señor. Roma con la conquista, y así sucesivamente. En cada uno de los imperios sacamos distintas enseñanzas. 7 imperios,
7 formas de alejarse del Señor que tuvieron a lo largo de la historia. Pero dice el Señor que todo eso, al final de los tiempos, caerá y su pueblo, su remanente, vendrá de los 4 confines de la tierra a reunirse con Él, a ser parte y formar un solo cuerpo. Como dice en las profecías, ¿no? Haré de Efraín y de Judá los 2 palos, estarán en mi mano y los 2 serán uno solo para mí. Como lo fue en un principio, una sola nación, una sola iglesia. Dios no tiene 2 iglesias, Dios no tiene 2 esposas, Dios no tiene 2 naciones, tiene un solo pueblo elegido. No son los judíos, tampoco los gentiles, es Israel. Es Israel, ese es su pueblo elegido. Los judíos hacen parte, los gentiles tienen la posibilidad de ser parte también. Pero el pueblo de Dios, el escogido y la novia como también la iglesia, es Israel, no otro. Y eso esperamos que suceda en este tiempo, gracias al vástago que surgió para purificar desde la raíz al árbol.